La mujer se encontraba en esta carnicería cuando llegaron dos hombres en una motocicleta y le propinaron varios disparos en su cabeza. Ella fue trasladada a la unidad intermedia de Belén. Griselda Blanco era conocida como la reina de la... Fue ella quien abrió la ruta de Medellín a los Estados Unidos y a raíz de esto le abrió el paso a todo el cartel de Medellín en la década de los 70. En una época en la que todo parece querer lograrse al instante y sin esfuerzo, que muchos hombres y mujeres jóvenes vean en el narcotráfico la oportunidad de enriquecerse de manera rápida, parece lógico. Pero hay otro elemento que diferencia los años actuales de la larga historia del hampa criminal. Ahora, las redes sociales son una vidriera constante que parece convertirlo todo en una película perfecta. Así son muchos los jóvenes que, encandilados por la promesa de un ascenso social inmediato, se lanzan a un mundo repleto de peligros que no saben dimensionar por completo. Esto parece haber ocurrido a 5 mujeres que, en su afán por ascender dentro de organizaciones delictivas, acabaron encontrándose de frente con muertes violentas y tempranas. En el video de hoy, repasaremos las historias de jóvenes que lograron hacerse un nombre en el violento mundo del narcotráfico dominado por hombres, pero la pagaron demasiado caro. ¿Una foto puede costar la vida? ¿Cómo una niña que cantaba en la iglesia se convirtió en sicaria? ¿Qué se escondía detrás de un nombre tan inocente como Hello Kitty? ¿Todas las muertes de mujeres narcos son reales? ¿O también pueden formar parte de una puesta en escena? ¿Qué lazos hay entre el hampa y la política? Todo esto y más en el video de hoy, donde hablaremos de lo más insólito, de 5 mujeres narcos violentamente asesinadas. Este informe forma parte de la secuencia de videos que realizamos sobre mujeres vinculadas al narcotráfico. Si la temática les gusta y quieren que sigamos investigando, pueden comentar Mujeres Narcos. Recuerden que todo nuestro contenido también puede encontrarse en plataformas de podcast. Les agradecemos su like y esperamos que disfruten de este material. Hasta el año 2007, las mujeres que gravitaban dentro del ambiente narco mexicano solían ser figuras más bien decorativas, secundarias. Si bien existían excepciones, mayormente eran mujeres de belleza sorprendente, que se acercaban a los capos, pero no participaban activamente en sus negocios, ni mucho menos de sus crímenes. Lograban así quedar también al margen cuando la justicia cayera sobre ellos. Sin embargo, en las últimas décadas, eso cambió por completo. Cuando el expresidente Felipe Calderón intensificó la guerra contra las drogas en México, las mafias debieron buscar nuevas estrategias para sostener su poderío territorial. Así comenzaron a reclutar mujeres cada vez más jóvenes y osadas, que estuvieran dispuestas no solo a frecuentar esos ambientes, sino a tomar las armas. Que nadie sospechara de ellos. Algunas llamaron la atención por aparentar fragilidad y ser en realidad insaciables sicarias. Y este fue el caso de Jocelyn Alejandra Niño. Antes de continuar, les contamos que este caso, como el resto, es muy delicado y lo pudimos realizar gracias al patrocinio de CyberGhost VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, este es el proveedor de VPN más recomendado del mercado. Para quien no lo sepa, una VPN es esencial para proteger tu privacidad digital. Si crees que ya estás cubierto porque solo navegás en modo incógnito, te tengo malas noticias. Todos te están observando. Para poner fin a esta invasión de la privacidad, lo que necesitas es CyberGhost VPN. Simplemente activa CyberGhost VPN antes de navegar, lo que encripta y redirige el 100% de tu tráfico a través de sus seguidores seguros, por lo que nadie sabrá de tu actividad en línea. Y al cambiar tu ubicación con CyberGhost, también podés desbloquear bibliotecas de más de 40 plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime y muchas más. Si utilizás el enlace de la descripción y sos seguidor de este canal, recibís un 83% de descuento y además obtenés 4 meses gratis. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegás y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado en Internet por solo $2.03 al mes. Sí, una oferta increíble.
Gracias CyberGhost VPN. Sigamos con Jocelyn Alejandra Niño. De su vida previa al crimen se sabe poco y nada. De hecho, Jocelyn se hizo famosa, por así decirlo, muy poco antes de que llegara su sangriento final. Fue específicamente el 5 de enero de 2015, cuando una foto llamó la atención de todo el mundo. Había sido subida a internet por un usuario que nunca se identificó, pero la imagen en sí misma alcanzaba para viralizarse. Se podía ver a una joven de aspecto casi aniñado, apodada La Flaca, y con una sonrisa incluso inocente, pero que en sus manos portaba un arma de guerra. La joven en cuestión fue identificada en el mismo posteo con nombre y apellido, cosa que levantó enormes sospechas. ¿Por qué alguien querría exponerla de esa forma? En la foto se podía ver a la muchacha vestida con un chaleco antibalas y sujetando el arma como solo hace quien tiene experiencia. No se trataba de una broma o malentendido. Lo que se veía en la foto era el rostro de una sicaria real. En la misma publicación, se la señalaba como miembro de un sector del Cártel del Golfo, con sede en Río Bravo, y como una de las responsables de luchar en la guerra territorial entre ese cártel y los metros. La publicación, que originalmente apareció en un grupo de Facebook llamado Valor por Tamaulipas, fue una clara amenaza. Muchos comenzaron a pensar que habían sido miembros de la banda rival, los Metros, quienes habían decidido mostrar a los cuatro vientos la imagen de la joven. Pero, ¿qué tenían planeado para ella? Por unos meses, nada más se supo al respecto, pero la joven cada tanto volvía a aparecer en redes. En Twitter, por ejemplo, alguien subió una fotografía donde se la podía ver con anteojos de sol y un collar dorado. La aparición de estas imágenes no se daba en un contexto cualquiera. Desde enero de aquel 2015, la guerra entre los Metros y los Ciclones, la facción a la que se cree que pertenecía Niño, se había hecho realmente cruenta. Las luchas en las calles, las masacres y los ataques comando de golpe se habían mudado también a internet. Los Metros habían descubierto un arma potente en las redes. Exponer a sus adversarios era una forma de atacarlos y a la vez de enviar un mensaje. Ellos conocían la identidad de sus rivales y los mostrarían públicamente para que luego la sociedad tomara dimensión de lo que podían llegar a hacerles. Y sí que lo hicieron. Por 4 meses, Niño siguió trabajando para los Ciclones. Bajo la misma arma con la que posaba en las fotos, cayeron varios miembros de los Metros. Pero al final, llegó su turno. El 13 de abril de 2015, agentes policiales descubrieron una escena horrorosa en un estacionamiento de la ciudad Matamoros, en Tamaulipas, al noroeste de México. Dentro de una hielera se encontraban los miembros cercenados de un cuerpo aparentemente femenino. Parecía imposible identificar las partes, hasta que dieron con una seña particularmente clave: un tatuaje en el antebrazo cortado. Con letras alargadas se leía Niño, lo que rápidamente remitió a las autoridades a aquella joven de las fotos en Facebook. La chica de la foto tenía el mismo tatuaje. En otras zonas cercanas al punto en el que encontraron la hielera, los agentes hallaron también otros restos envueltos en bolsas de plástico. Niño no era la única víctima. Allí había rastros de los cuerpos descuartizados de un hombre y una mujer algunos años mayor. ¿Qué ocurrió con Niño en sus últimas horas? Siempre será un misterio. Se pudo reconstruir que había sido secuestrada, torturada y finalmente ejecutada de un disparo unos días antes. Pero allí no terminó todo. Del mismo modo como la fama de Niño había comenzado con una foto en línea, terminó igual. Pocas horas después del macabro hallazgo, fotos absolutamente irreproducibles aparecieron en Twitter. Eran imágenes de Niño golpeada y después una secuencia de las partes de su cuerpo acomodadas dentro de la hielera. Como si la situación no fuera por demás evidente, los autores del crimen dejaron un mensaje contundente
que se difundió como reguero de pólvora en internet. Cito: "Esto les va a pasar a todos los inmundos que apoyan a los ciclones. Sigan enviando a estos malditos pendejos". Güey, nos tumbaron a todos casi, güey. A todos los conocidos. Entre ellos está Caín, güey. Está Eder, está el comandante Sergio Reinel. Todos, güey. Hasta ahorita van 14 que hemos encontrado. No sé qué arma será. Muy potente. Estaba cerrado y así, bueno, una cosa cerrada la balazo. En el lugar de la emboscada quedaron cientos de cartuchos percutidos y 2 patrullas incendiadas en cuyos parabrisas fueron colocados narcomensajes firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación. De niña, María Guadalupe López Esquivel parecía una alumna modelo, hija de un empresario ganadero y una ama de casa. Pasó toda su primera infancia como una estudiante de primaria con buenas calificaciones y aplicada, pero algo pasó en su adolescencia que torció para siempre su destino y la llevó a una espiral descendente que acabaría con ella. A medida que fue creciendo, prefirió la calle que los salones de clase y se empezó a vincular con personas que le prometieron dinero fácil. Los vecinos que la habían visto crecer comenzaron a notar ese cambio. Se paseaba en moto a toda velocidad, estaba rodeada de hombres que ya se sabía que eran delincuentes y se tatuó en el muslo la imagen de una Catrina, un personaje icónico de la cultura mexicana, asociado con el Día de Muertos. De allí surgió el apodo que llevaría con orgullo por los cortos años de su vida. En Tepalcatepec, todos suponían que estaba metida en el mundo de las drogas, pero nadie podía dimensionar hasta qué punto llegaría su participación en el universo narco. Y mucho menos que se convertiría en una despiadada sicaria. La última vez que se la vio en las calles de siempre fue en 2017, cuando se mudó a otra ciudad junto a su novio, un reconocido miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más fuertes y feroces de México. Guadalupe abandonó el departamento que alquilaba en la colonia Los Cerritos y partió con rumbo desconocido, aunque pronto sus acciones darían que hablar. Bajo las órdenes de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, la Catrina comenzó a destacar entre los demás integrantes del cártel. Tenía lo necesario para llegar lejos y no le tomó mucho esfuerzo convertirse en lugarteniente directa de Miguel Fernández, conocido como el M2, otro de los pesos pesados del AMPA local. 2 años después de abandonar su vida normal, dio un golpe que dejaría a todo el país sin aliento. El 14 de octubre de 2019, una caravana de 5 patrullas de la Policía Estatal de Michoacán fue emboscada por 30 sicarios del CJNG cuando se dirigía de Apatzingán tras una denuncia. Al quedar ante los miembros del cártel, la policía rápidamente supo que estaban en desventaja de poder. Tenían pistolas, mientras que los criminales portaban armas de grueso calibre y autos blindados. 3 patrullas fueron incendiadas y en el lugar se dejaron mensajes firmados por el CJNG con amenazas a grupos rivales y también a las fuerzas de seguridad. Uno decía: a todos los policías michoacanos lacras que apoyen a los templarios, viagras, troyanos y chocomiles de Tepeque, se los cargará la verga. Atentamente, CJNG. En total, 13 policías fueron asesinados y otros 9 resultaron heridos. Las autoridades investigaron la masacre y concluyeron que había sido obra de una célula específica del cártel Jalisco Nueva Generación y, afinando más la puntería, identificaron que la cabecilla de aquel letal ataque había sido la Catrina. Una conversación filtrada a la justicia acabó por despejar toda duda. La joven hablaba directamente con su líder y le reportaba que había conseguido perpetrar la masacre sin mayores inconvenientes. En su voz no se sentía ni un ápice de remordimiento. Pero aunque la Catrina se creía intocable, ya estaba en la mira.
El 10 de enero de 2020, tras un operativo conjunto de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, en la comunidad La Bocanda, municipio de Tepalcatepec, sus días de sicaria terminaron de golpe. Una llamada anónima había alertado que en una casa de seguridad se encontraban varios hombres armados, pero no todos eran hombres. Entre ellos estaba la temible Katrina, que en cuanto comenzó a notar los sospechosos movimientos de los agentes en las cercanías de la casa, se preparó para enfrentarlos a tiros. Una imagen mostró sus últimos segundos con vida. Después de un feroz tiroteo, las autoridades lograron doblegar a la mujer y sus cómplices e ingresaron por la fuerza a la casa en la que se encontraban parapetados. Una cámara adherida al casco de uno de los agentes mostró el instante en que ingresaban y encontraban a la joven ya malherida. La imagen borrosa llegó a mostrarla ensangrentada, con una profunda herida de bala en el cuello. Falleció desangrada en pocos minutos, luego de que las balas desgarraran su carótida. En los últimos instantes, el policía que la enfrentó vio en ella lo que en el fondo era, una jovencita asustada. Le dijo que aguardara, que se quedara tranquila y que pronto llegaría un helicóptero para asistirla. Pero para cuando eso pasó, su vida se extinguía. La declararon muerta, ni bien llegó al hospital. En el lugar se decomisaron 10 armas largas, 461 cartuchos, cargadores de diversos calibres, chalecos tácticos, 47 dosis de marihuana y un vehículo robado. Además, se detuvo a 7 presuntos sicarios, cómplices de la Katrina. La historia de ella llegó a su fin. Parece increíble que una joven de 21 años y con un apodo en apariencia inocente y adorable se haya convertido en sinónimo de terror para un país enorme como es Brasil. Pero ocurrió, y todo se aceleró hasta terminar de la peor forma en julio de 2021. Rayane Nazaret Cardoso da Silveira se había convertido por esos tiempos en la mujer más buscada del país sudamericano, donde el narcotráfico ha sabido desembarcar con fuerza en los últimos años. Su apodo Hello Kitty remitía al personaje ficcional japonés representado como una gatita demonio rosado que parece el símbolo de la inocencia. Pero esta Kitty estaba muy lejos de serlo. En las imágenes que se conocen de ella, ostentaba armas que prácticamente medían lo mismo que su altura y ocultaba una historia por demás inquietante. Rayane había comenzado a llamar la atención de todos por la impunidad con que se exhibía en redes sociales. Llevaba adelante un estilo de vida lujoso, sospechosamente lujoso, y el hábil manejo de armas de fuego daba indicios de que lo suyo no era una impostación. Pero lo más extraño de todo fue que cuando las autoridades brasileñas comenzaron a hurgar en el pasado de la joven para iniciar su seguimiento, descubrieron que había salido del lugar menos pensado: la iglesia. En sus primeros años, Hello Kitty se había dedicado a cantar como solista en la iglesia evangelista de la que era devota. Nacida el 25 de diciembre de 1999, una fecha por demás cargada de tintes religiosos, se crió como una niña más en el morro de la isla de Concepción, en Niterói, región metropolitana de Río de Janeiro. Aunque tenía una vida ordinaria y hasta respetable, desbarrancó luego de conocer a su novio, un muchacho que se dedicaba a asaltar transeúntes a bordo de su moto. De algún modo retorcido, a Rayane le tentó esa otra vida tan lejos de la fe, y así se convirtió en cómplice de su pareja. Juntos recorrían a toda velocidad las calles de Niterói y asaltaban a cuanto desprevenidos se cruzaran. La nueva vida de delincuente a Hello Kitty le redituaba una gran cantidad de dinero diario, pero sus planes se destruyeron cuando en 2018 su novio murió en un tiroteo. No se sabe a ciencia cierta si fue alcanzado por balas policiales o de otra banda criminal, pero lo cierto es que falleció en Minas Gerais y con él la carrera de ladrona en 2 ruedas de Rayane.
pero ella estaba decidida a seguir por ese camino e ir mucho más a fondo. Para eso se mudó a la favela de Usabao, a pocos kilómetros de distancia, y ya con cierta experiencia a cuestas, comenzó a vincularse con los criminales locales. En la zona operaban con fuerza varios grupos narcos, y Rayán se acercó a algunos de ellos hasta decidir su traslado a San Gonzalo, donde ingresó de lleno en la banda Vincianus. Había llegado en un momento clave. El grupo se estaba expandiendo, pero para obtener más y más poder, debía imponerse a la fuerza contra sus rivales. A Hello Kitty la convenció ese desafío, y se sumó como una de las más prometedoras sicarias del grupo. Llamó la atención de Alessandro Luis Viera Moura, quien se convirtió en su padrino criminal y le enseñó todos sus trucos. Rayán era una buena aprendiz, inteligente y sin remordimientos. Por eso, pasó a participar en todos los ataques perpetrados por el grupo. Con el correr de esos breves años a toda velocidad, su nombre ya acumulaba varias investigaciones policiales. La buscaban por robo, tráfico de drogas y homicidio. Pero también se había convertido en una figura conocida en las calles, casi un ícono de esa generación quebrada. En el mundillo de la música más marginal, le habían compuesto una canción de funk dedicada a sus andanzas, Tropa da Nova Grecia. Aunque las autoridades la buscaban bajo el nombre de Hello Kitty, en San Gonzalo la conocían más como la dama del narcotráfico. Sin embargo, en los últimos meses, por algún motivo comenzó a tener miedo. En sus redes sociales se mostraba desafiante, pero también decía que la policía la perseguía y que debía huir cuanto antes. Cambiaba su look constantemente. Cada vez que la veían en la calle, llevaba un peinado y ropas diferentes. Todos los días parecía querer pasar desapercibida. Llegó a modificarse un tatuaje muy vistoso de su pierna y a tener una actitud más errática, como desorientada. ¿Tenía miedo? En julio de 2021, en el complejo de Salgueiro, en el área metropolitana de Río de Janeiro, la policía finalmente dio con ella y su padrino criminal. Ambos murieron bajo una lluvia de balas y el corto reinado de Hello Kitty terminó como había comenzado, con la rapidez de un disparo certero. Karen Lisbeth Yepes Ortiz conocía de sobra el ambiente en el que se movía. De algún modo se podría decir que nunca había conocido otra cosa. Toda su familia estaba ligada al narco, e inevitablemente, todos han ido cayendo uno tras otro como un castillo de naipes. Karen no sería la excepción, pero su final ocultaría una vuelta de tuerca imprevista. Antes ya había demostrado que era mucho más que la hija de. Era por sobre todas las cosas una líder criminal implacable. Para entender de qué linaje provenía Karen, es preciso destacar que la señora, como fue llamada cuando escaló a lo alto de la estructura criminal, tenía un hermano conocido como El Marro, la figura más visible del cártel Santa Rosa de Lima hasta su captura en agosto de 2020. Pero la cosa no termina ahí. La madre de Karen, Eva María Ortiz, y su padre, Juan Rodolfo Yepes Godoy, también supieron vincularse con esa organización criminal. El nombre del cártel al que pertenecieron hace referencia a la ciudad Santa Rosa de Lima, en el estado de Guanajuato, perteneciente al municipio mexicano de Villagrán. Los Yepes llevaron años de dominio absoluto en la región y rápidamente tejieron una red de contactos basados en la corrupción y los acuerdos turbios. Como todo clan criminal, cada miembro tuvo su momento de auge. Cuando le tocó a El Morro, hermano de Karen, supo aprovecharlo. Se perfiló como un líder temible, y su hermana también estuvo a la altura. Naturalmente, se convirtieron en blancos móviles para atentados. Karen tendría lo que podría haber sido un final digno de una película, pero ya veremos que se reservaba algunas sorpresas. Era octubre de 2020 y ella acababa de contraer matrimonio en la iglesia de San Juan de los Lagos, en la comunidad de Pelavacas, en Celaya.
Eran apenas pasadas las 2:30 de la tarde del 11 de enero de 2023, cuando Karen dio el sí con su prometido, a quien todos en el ambiente criminal apodaban el Calamardo, como el personaje de la popular serie animada Bob Esponja. Pero al salir del salón, en lugar de recibir una lluvia de arroz y buenos deseos, a Karen le esperaba un tiroteo infernal. Desde hacía varias horas en las calles de Pelavacas se respiraba un ambiente denso. Se había esparcido el rumor de que el famoso narco conocido como El Morro llegaría en cualquier momento para asistir a la boda de su hermana. Él era el objetivo, pero salió ileso. El flamante novio fue secuestrado y Karen, según se dijo, murió en la balacera. Por muchos meses se mantuvo esa idea, hasta que empezaron a surgir signos de que estaba viva y en las sombras ascendía al poder. El Morro fue detenido y ella tomó su lugar como un fantasma, sin que se supiera nunca con seguridad si estaba viva o muerta. En 2023 y 2024 salieron muchos artículos periodísticos señalándola como una líder fuerte y activa, muy lejos del féretro. La apodaban la señora porque es eso, aquella que manda a todos. Le tocó comandar al cártel en una época por demás compleja, en plena guerra desatada contra un grupo rival conocido como el Cártel de las Cuatro Letras. En ese contexto, Karen se impuso y comenzó su leyenda. Las masacres, ejecuciones y atentados pasaron a ser parte de la vida cotidiana en Guanajuato, y fue la señora quien dio la orden de atacar en la mayoría de los casos. Dicen que jamás le tembló el pulso, ni siquiera si las víctimas eran jóvenes o inocentes. Fue conocido el evento que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2023, cuando la señora dio luz verde para que un grupo comando del Cártel Santa Rosa de Lima atacara una fiesta navideña en la que murieron 11 jóvenes. Y si decimos que a ella no le importaba la edad de sus víctimas, el ejemplo más atroz tuvo lugar en Tarimoto, durante noviembre de 2022. En esa oportunidad, Karen ordenó atacar sin piedad a su blanco, un excomandante de policía, y en la masacre también murieron la cuñada de la víctima principal, su padre y hasta una sobrina de apenas 7 meses de vida. Porque el de las bombas fue el viernes 13 de 2013. Me metieron bombas artesanales bajo la tierra en el cruce del Badén. Encontramos con las autoridades granadas de fragmentación, fusiles AK-47. Se criaron juntas, admirándose y complementándose. Vivían en un ambiente de violencia desatada, en un país de territorio pequeño, pero en el que crecían a pasos agigantados las pandillas y un mercado de estupefacientes que prometía explotarlo todo en cualquier momento. Mayra Verónica Lemus Pérez y su hermana Maritza se convirtieron en las caras visibles del narcotráfico de Guatemala. Y cuando decimos que eran visibles, nos referimos a que llegaron a vincularse muy estrechamente con la política local e incluso soñar con gobernar la ciudad. ¿Fue esa osadía lo que llevó a Mayra a una muerte repentina? Ambas se pusieron al frente el objetivo de controlar el territorio para trasergar cargamentos de cocaína que se recojan en las playas de Moyuta y se trasladan a México. Pero del otro lado de esa disputa surgiría un rival temible. Según las palabras de las propias hermanas Lemus, Carlos Roberto Marroquín Fuentes, el alcalde de Moyuta, salió a disputarles el negocio. Él quería sacar a toda la competencia del camino para tener el territorio libre, afirmó Maritza, quien tampoco ha temblado en decir que fue el propio Marroquín quien estuvo detrás de la muerte de su querida Mayra. Las hermanas Lemus comenzaron como simples emprendedoras. Administraban una pupusería, donde se vende un plato típico de tortilla de maíz. Llegaron a tener un restaurante de su propiedad en Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa, frontera con El Salvador. Allí en la ciudad de Moyuta, ya los padres de ambas estaban fuertemente vinculados a la política y lentamente los caminos de todos sus herederos empezaron a inclinarse hacia allí.
Magno Marcel, hermano mayor de Mayra y Maritza, fue el primero. En las elecciones de 2007 compitió con el Partido Unionista por la alcaldía, pero los rumores ya corrían con fuerza y eran muchos los que decían que aquello de la política era apenas una pantalla y que Magno en realidad se dedicaba al narcotráfico. Poco después de su lanzamiento, la tragedia golpeó a los Lemus y a las hermanas en particular, cuando en un atentado que tenía por objetivo a Magno, murió la hija de Maritza. A pesar de todo, Magno ganó las elecciones por un ajustado resultado, pero la violencia lejos estuvo de detenerse. Cuando Magno falleció sorpresivamente en 2009, todos en Moyuta aseguraron que ellas, sus propias hermanas, lo habían envenenado para quedarse con todo. De las dos, la más carismática a nivel popular era Mayra. Participaba en inauguraciones y actos públicos, y en 2010 formalizó su interés de ser alcaldesa. Pero los rumores persistían como una sombra constante sobre las hermanas Lemus. En la ciudad todos apuntaban a actos de corrupción en los que ellas eran el cerebro, y también en redes de narcotráfico y lavado de dinero. Entonces, la muerte volvió a caer en la familia. Tras un desfile hípico en Ciudad Pedro de Alvarado, Mayra fue a un restaurante, pero apenas pudo probar la cena. Fue acribillada. El 18 de febrero de 2014, Mayra fue asesinada en un restaurante por más de una docena de hombres armados. En el hecho murieron otras 6 personas, entre ellas el propietario del restaurante y el director de la escuela local. Para Maritza, la autoría estaba clara. Marroquín no era solo el rival político de su hermana, sino quien había mandado a asesinarla. Y aquello, para los Lemus, era una declaración de guerra. A partir de ese momento, Maritza prometió que vengaría el crimen de Mayra, a quien consideraba prácticamente una madre, un modelo a seguir. Pero aunque ella quisiera presentarla como una mujer inocente, en Guatemala se decían otras cosas, que años antes había asesinado a su propio marido. Maritza jamás desmintió los rumores y se fue convirtiendo en una líder fría e impiadosa. Estaba sola y llena de rencor. Así, Maritza fue amasando una fama perturbadora. Su poder en el mundo del crimen organizado le valió el apodo de la patrona, en referencia al alias por el que es mundialmente conocido Pablo Escobar. Muchos la comparan con los grandes narcos de la región, en un país donde casi no tiene competidores. Y el recuerdo de Mayra siempre quedó grabado a fuego en ella. Se dice que 3 veces mandó a matar a Marroquín, el supuesto autor intelectual del crimen de su hermana. Las 3 veces falló, y para colmo, se expuso tanto que terminó siendo atrapada. Actualmente, purga una condena a 94 años de prisión por liderar una banda criminal, y pasa los días en el área VIP del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa. Pero no olvida, afirma que encontrará la manera de salir en libertad y que en cuanto lo consiga, se vengará del supuesto asesino de su hermana. Recluida pero no doblegada, Maritza utiliza cada oportunidad que tiene para recordar que el legado de su hermana Mayra sigue vivo en ella, como un arma que no le pueden confiscar. Estas historias reconfirman que en el mundo del crimen organizado, nadie está verdaderamente a salvo. Nadie es intocable por más poder que acumule. Las mujeres han sabido ganarse un lugar en los últimos años, aunque no están exentas de los mismos riesgos que los varones criminales. En cualquier momento, un paso en falso las puede dejar ante la muerte segura. Una foto, una cena, una boda. Cualquier excusa puede ser escenario de la siguiente masacre. La muerte puede estar esperándolas disfrazada de un día común, en un mundo donde cada minuto es una cuenta regresiva. Recordá aprovechar el descuento exclusivo que CyberGhost VPN otorga para nuestra comunidad. Con $2.03 al mes, CyberGhost VPN protege tu información y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado. Enlace en la descripción. Los leemos en comentarios y nos despedimos hasta la próxima, cuando nos veamos con más historias insólitas y perturbadoras
en Para Nada Normal.